Versículo 15 del capítulo 3. Yo conozco tus obras, que no eres caliente ni frío. Ojalá fueres frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Por cuanto dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero ignoras que eres pobre, miserable, desdichado, ciego y desnudo. Ahora bien, voy a ir directo al texto en el hecho que ya hemos venido hablando, quizás en esta exposición del libro de Apocalipsis, será de una de las veces que tenemos o tendremos poca oportunidad de hablar de ello, porque ya lo hemos venido tratando y estamos hablando del hecho consistente en que en cada carta, en cada mensaje, a cada iglesia, en el libro de Apocalipsis, después de dar esa descripción vívida de quién es el que está mandando el mensaje a la iglesia, él empieza diciendo: yo, quien hace un momento acaba de ser descrito, yo conozco tus obras, yo conozco perfectamente tu vida. Cuando hablamos de un Dios todopoderoso, omnipotente, cuando hablamos del ser de Dios, cuando hablamos de un Dios omnisciente, que todo lo sabe, tenemos que entender que ese Dios es el que dirige este mensaje a sus santos escogidos. No es una redacción con un fin argumentativo para aclarar algo. No estamos hablando de un falso testimonio. No estamos hablando de un posible problema. Estamos hablando que conoce perfectamente tus obras. Le está diciendo a la Odisea: yo conozco perfectamente quién eres. El salmista, si ustedes me acompañan, quiero que me hagan favor al Salmo 139, y nosotros vamos a ver cómo el salmista aclara y clama con respecto a la grandeza de Dios, con respecto a la omnisciencia y omnipresencia de Dios. En el Salmo 139, yo quiero darle lectura desde el versículo 1. Tú me has examinado y conocido, oh Yahvé. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme desde lo alto, conoces mis pensamientos. Aquí empieza redactando el salmista: tú me has examinado perfectamente. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme desde lo alto, conoces mis pensamientos. Es decir, él está diciendo: no solamente conoces mis acciones prácticas, no solamente conoces los momentos de soledad, no solamente conoces los momentos de actividad que yo tengo, sino conoces mis pensamientos. Tú conoces mis caminos y mis sendas. Todos mis senderos has escudriñado. Si soy inconstante en lo que hablo, oh Yahvé, tú lo sabes. Tú sabes todas las cosas desde el principio hasta el fin. Tú me formaste y me pusiste ¿dónde? ¿Dónde lo puso? Sobre tu mano. Has llegado a ser para mí conocimiento y maravilla. He cobrado ánimo, pero no he prevalecido. El versículo 7, el salmista aclara: el temor
irreverente que debe de tener cada creyente en la convicción de que Dios conoce perfectamente nuestras vidas. ¿A dónde? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me ocultaré de tu presencia? Es decir, hay un lugar donde el creyente, donde el verdadero cristiano, donde la persona que ha nacido de nuevo, ha sido guiada con el Santo Espíritu de Dios, hay un lugar donde pueda pecar tranquilo, sin que ese pecado traiga una consecuencia a su vida. Hay un lugar donde el creyente puede pecar sin que el Dios omnipresente lo vea. Lo hay. No hay un lugar en esta tierra, debajo de la tierra o encima de ella, donde el creyente pueda ofender a Dios sin que Dios se dé cuenta. Pero no solamente en la práctica. El mismo salmista dice: tú conoces mis pensamientos. Tú conoces mis pensamientos. Tú sabes mis intenciones. El salmista no se hace así perfecto. Él no intenta, bajo ningún motivo, justificarse a sí mismo. Él reconoce ante los ojos de Dios a un Dios todopoderoso, suficiente, inmutable, lleno de gracia y de verdad, omnisciente, al cual no podrá engañar bajo ninguna circunstancia. Cuando David peca y va el profeta a reprenderle y a confrontarle su pecado, David, a quien se humilla, es ante Dios. Por eso Dios le perdona, porque a quien se humilló David fue ante Dios. En vista de esto que hemos hablado, tenemos que tener en cuenta por lo que pasaba la iglesia de la Odisea con respecto a su persona. Una iglesia que se creía autosuficiente, pero que no quería reconocer la grandeza y la maravilla de Dios y humillarse ante esta maravilla. Cuando la Escritura afirma que lo que Dios mira de cada uno de nosotros está muy por encima de lo que el ser humano puede mirar de cada uno de ustedes. Está muy por encima. Dios conoce perfectamente los pensamientos de cada uno de nosotros, así que como conocía a los de la iglesia que estaba en la Odisea, Dios conoce perfectamente las intenciones de cada uno de nosotros. Dios, el soberano, el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Ahora, teniendo en claro esto, yo quiero que me acompañen y regresen todos al libro de Apocalipsis, y el versículo 15 dice que esas obras que Dios conoce, las compara con algo que estaba relacionado a su contexto, lo cual se ha malentendido por bastante tiempo, en base al desconocimiento del contexto histórico. Él dice: yo conozco tus obras, que no eres caliente ni frío, ojalá fuestes frío o caliente.
Así puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Les recuerdo lo que ya hablamos la semana pasada y ahora lo quiero aterrizar. Quiero que vean el fin práctico de la comparación o de la analogía que se hace a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea tenía ese cruce comercial por lo cual se veía beneficiada. La iglesia en la Odisea estaba dentro de una meseta. Esa meseta no abastecía de agua a los comerciantes, viajeros y personas que vivían en esa localidad. Ellos tuvieron que hacer un acueducto que abasteciese de agua a aquella ciudad que demandaba ser abastecida de agua. Sin embargo, de donde ellos traen este abastecimiento era de unas aguas termales, las cuales en el momento que brotaban estaban calientes, pero este abastecimiento no duraba, o su recorrido no era únicamente de 10 metros, 3 metros, estamos hablando de kilómetros. Cuando llega a la Odisea, esa agua se había entibiado. No era fría el agua, pero tampoco era caliente. Al ser tibia y con los minerales que esa agua tenía, al pasar los viajeros o las personas de ahí, les era repulsivo beber del agua sustraída de aquel acueducto. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera aplicación de esta analogía que está usando nuestro mismo Señor para la iglesia en la Odisea? La iglesia o el lugar de Hierapolis estaba lleno de manantiales, lleno, en su misma localidad, Hierapolis era lleno de manantiales. Ellos no necesitaban tener un acueducto para abastecer el agua. Ellos gozaban de tener esos manantiales en su misma localidad. Por tanto, cuando un viajero, cuando un comerciante, incluso cuando una persona de la misma localidad necesitaba de esos manantiales, las personas que vivían en esa localidad, así como los viajeros, podían aprovechar esas aguas ricas en minerales para descansar en ellas, como un elemento curativo, como un elemento de reposo. Es decir, a Hierapolis le daba o les brindaba a los viajeros aguas termales, curativas, donde podían descansar de su trayecto, donde podían restablecer sus fuerzas. Hierapolis brindaba eso. Era un lugar que brindaba, que ofrecía eso, no solo a los creyentes, a cualquier viajero. Y por otro lado teníamos a Colosas. Colosas gozaba de abastecimientos de aguas frescas, frías, refrescantes. Las personas que llegaban a Colosas, creyentes o no creyentes, cansados del desierto, podían refrescarse en las ricas y frescas aguas que ofrecía el territorio de Colosas. Es decir, llegabas a Hierapolis e ibas directo a los manantiales. En esta parte del país a lo mejor no conocen por el calor, mucho en el sur hay bastantes manantiales, pero aparte ya en las zonas urbanas nosotros conocemos o le nombramos baños de vapor.
son baños grandes, saunas grandes, donde tú puedes gozar de algo parecido a lo que se relata. ¿Qué hacen en esos baños? Bueno, tú puedes entrar y descansar con el vapor, alta temperatura, sudas, te relajas. Hierápolis ofrecía eso a los viajeros. Los viajeros se podían relajar, los viajeros se podían descansar. Las personas que llegaban a Colosas se podían refrescar con el agua fresca de Colosas. Las personas que estaban en la Odisea, las personas que llegaban a la Odisea, los creyentes en la Odisea, no tenían ninguno de estos dos beneficios. No se podían refrescar con el agua. No podían gozar del baño a alta temperatura, rico en minerales, porque esa agua ya no era alta en temperatura, pero tampoco podían gozar de agua fresca para refrescarse del calor, porque era agua tibia, llena de minerales. La vomitaba la persona que tomaba. Hierápolis confortaba con descanso, con sus aguas de descanso al viajero. Colosas les brindaba refrescante agua para un viaje cansado. La Odisea era inservible en ese aspecto. La analogía es: no eres tibio, no eres frío ni caliente. No eres como el agua fría de Colosas que refresca, que sirve para refrescar el cuerpo cansado del viaje. No eres caliente, no eres como el agua termal de Hierápolis que sirve para descansar. Eres tibio, no sirves para nada. No sirves para nada. No eres ni frío ni caliente. La analogía es más dura que de lo que se parece. No es como si el cristiano, yo recuerdo en más de una ocasión que más de una persona lo ve esto como si fuera un termostato y te estás enfriando. Eras caliente y te estás enfriando. Y estás llegando a ser tibio y ahora vas a ser frío. No se trata de esto. Porque si no, la Odisea estaría a la mitad de una vida espiritual. Si fuese así, la Odisea no hubiese llegado hasta lo más ruin de una vida espiritual, y por tal no tendría por qué ser vomitada de la boca de Dios. Esa no es la analogía que se está usando. No es como si van bajando los niveles de espiritualidad y la Odisea se encuentra en un nivel tibio. Porque si fuese así, tendríamos que esperar a que su vida fuera una completa porquería, espiritualmente hablando, para que fuese vomitado. No, la analogía está basada en que era agua inservible, agua que asqueaba cuando la tomabas. Si alguien ha ido al mar y toma agua del mar, sabrá lo asqueroso que es esa agua. Y podrán entender cuando ustedes prueben un agua termal rica en minerales, que esa agua está pesada. Ustedes han nadado en aguas, hay lugares donde cercan, hacen un tipo de alberca y se llena con esta agua de manantial, es caliente el agua. Y ustedes quieren nadar en el mar, ustedes nadan muy a gusto y pueden nadar muy bien, ser muy veloces.
Si ustedes nadan en una alberca llena con agua de manantial, ustedes no van a poder nadar. Es agua muy pesada, porque está saturada de minerales, saturada. Esta agua saturada de minerales, para ejercer su labor medicinal, tenía que estar en alta temperatura para que las personas pudiesen descansar en ella. Para gozar de una agua rica para beber, tendría que estar fría y no estar tan saturada de los elementos que la hacían rica o medicinal. Por lo tanto, el agua era inservible en cierta forma. Era despreciable en cierta forma. No como Hierápolis, con sus grandes manantiales, no como Colosas, con agua fresca. La analogía les dice, la escritura, esto dice el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Parafraseo los dos versículos siguientes. Voy a leer el versículo 14 y voy a parafrasear el versículo 15 y 16. Leo el 14. Escribe el mensajero de la iglesia que está en la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Dice esto: no me sirves para nada. Tu vida es inservible. No haces nada para el reino. No haces nada. En esa situación estaba la iglesia de la Odisea. No eres caliente, no eres frío, no eres caliente como las aguas de Hierápolis, no eres frío como las aguas de Colosas. Así puesto, eres tibio, no caliente ni frío. No sirves como agua termal, no sirves como agua para tomar. Por tanto, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? ¿Por qué se volvió una iglesia inservible? ¿Por qué un cristiano se vuelve inservible para el reino de Dios? ¿Cuál es el mandato que Dios nos da a nosotros? ¿Qué mandato tenemos como creyentes? Ir y renovar, restaurar la política. Ese mandato tenemos. Ser grandes empresarios. Ese mandato tenemos. Hacer la paz con todo el mundo. Ese mandato tenemos. Y predicar el evangelio y hacer discípulos. Es el trabajo que Dios nos da, que nos delega. Bienaventurados los pies que anuncian las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? ¿Por qué el creyente de la Odisea se volvió inservible?
Era inservible para Dios. Tenía muchas cosas la iglesia de la Odisea. Pero como ya hablamos la sesión anterior, todo lo que un creyente o no creyente puede tener es por la gracia de Dios. Le pertenece a Dios. Cuando hemos llegado a hablar del fin de la mayordomía, hablamos que nosotros también somos mayordomos, administradores. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Nada nos pertenece. Somos administradores de lo que Dios nos da. La iglesia se volvió inservible. Estaba Dios a punto de vomitarlos. ¿Por qué? Porque no le servían, pero era rica, tenía mucho dinero, estaba llena de posesiones. Josefo redacta, deja escrito que era una fuente bancaria para el Imperio Romano. Les hablé brevemente cuando hay un terremoto enorme que devasta la ciudad. Tiberio dice que la región de la Odisea les dice: nosotros no tenemos necesidad de que nos ayudes. Nosotros podemos volver a construir nuestra ciudad, derribarla y volverla a construir otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó? ¿Por qué una iglesia se vuelve inservible? Bueno, en el contexto está la respuesta. Verso 17. Por cuanto dice: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Absolutamente de nada tenía necesidad según esta iglesia. ¿Qué pasa cuando alguien es bendecido de alguna forma? Talentos, bienes, amistades, pareja, empleos. Puede olvidar de dónde viene esa fuente de provisión. Y puede olvidar para qué está en esta tierra. En los relatos de un puritano se dice que en una ocasión llegan a predicar el evangelio de la gloria de Jesucristo y le predican a una persona, a un criminal, y le dicen al criminal: te tienes que arrepentir porque te vas a ir al infierno. Si estás sufriendo ahorita y estás encerrado, tú no sabes del tormento que tendrás si no te arrepientes. Solo tienes que creer en Jesucristo. Y el puritano le empezaba a predicar con celo de que esa persona creyera en Jesucristo, se arrepintiera de sus pecados. Y aquel malhechor le dice: si lo que tú me estás diciendo es verdad, si eso que tú me estás diciendo es cierto, entonces todos los cristianos deberían de dedicarse a predicar lo que tú me estás predicando. La iglesia en la Odisea abandonó. Soy rico, estoy bien, Dios me ha bendecido, soy próspero, no tengo necesidad de nada, estoy muy bien, mi familia está muy bien, tengo un buen empleo, estamos prosperando, estamos siguiendo adelante. ¡Hey! Le pone
Adelante, le pone un stop. Pero ignorante, que eres pobre, miserable, desdichado, ciego y desnudo. Es decir, la iglesia en la Odisea se autojustificaba y autorrespaldaba su manera de vivir. Yo estoy bien, yo no tengo necesidad de nada. No es verdad. Tu vida espiritual está por los suelos. Hermanos, amados hermanos, en el momento que un creyente empieza a perder el anhelo, el fuego, el deseo de hablar de Cristo, de su Señor, de predicar la palabra, algo no está bien con la vida espiritual de esa persona. Algo no está bien. La Odisea era bendecida económicamente, pero no predicaba a su Señor, a su Cristo. ¿Por qué? Porque no tenía ese deseo de hacerlo. ¿Y por qué no tenía ese deseo de hacerlo? Porque algo no andaba bien en su vida. Él decía, soy rico, no tengo necesidad de nada, estoy bien. Eres pobre, estás ciego, un miserable, desnudo. Una decisión a nuestras vidas puede tener el declive más grande. Cualquier cosa que nos aleje de vivir una vida que glorifique a Dios, no vale la pena vivirla, no vale la pena arriesgarse, no vale la pena. ¿Qué pasa con el ser humano cuando le brillan los ojos por cosas prósperas terrenalmente hablando? ¿Qué pasó con Abraham y su sobrino Lot? Lot vio un buen valle y dijo, creo que es de Dios, me está abriendo las puertas. Estoy parafraseando sarcásticamente. Y no voy a contar toda la historia, solamente les voy a decir algo. Perdió su familia, perdió todas sus posesiones. ¿Cierto o falso? Todo lo que tenía lo perdió. La Odisea, próspera, una ciudad donde importaban la lana negra para hacer tapetes, tejían todo tipo de prenda, la gran escuela de medicina, con el gran colirio para los ojos y el gran ungüento para el oído. Ellos eran parte de eso, pero no eran parte de lo que tienen que ser parte y de lo que el creyente tiene que ser parte. Eres llamado de las tinieblas a su luz admirable con un fin. ¿Cuál es ese fin? Hablar. Predicar. La Odisea no hacía eso. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, estamos en el 90 después de Cristo.
quizás una iglesia de segunda generación. No es pretexto y no justifico. Vean ustedes y confronten su vida en el momento que nacen de nuevo, en el momento que Dios los sella con su Santo Espíritu. No había persona que no se te parara enfrente a la que tú no le hablaras del Evangelio. Que no mencionaras el nombre de Jesucristo. Tiene que creer en Jesucristo. Y hablabas de tu Jesús, de tu Señor. Llegó el momento, no supiste cómo ni cuándo, pero ese deseo se extravió, que espero que haya estado alguna vez en tu vida. No hay creyente genuino que no quiera hablar de su Señor. La Odisea, una iglesia inútil que estaba a punto de ser vomitada. Una iglesia que recibió enseñanza, que según la carta de Colosas, también le llega una carta del mismo apóstol Pablo. No sé dónde está esa carta, nadie sabe. Pero Colosas menciona esa carta. Había una relación estrecha. Tuvo que haber el mismo ímpetu por seguir adelante. Y la iglesia es comparada con su suministro de agua. Un suministro que tuvo que ser hecho por necesidad. Es comparada. Igual a tu suministro eres. Cuando le llega esto a la Odisea, imagínense a la iglesia en la Odisea leer esto. La está comparando con lo mismo que ellos aborrecían. Ellos entienden la misma repulsión que Dios tiene hacia una iglesia pasiva. Ellos entendieron perfectamente. ¿Qué tenía que hacer la Odisea? Yo quiero que me acompañen. Con esto concluyo. Y quiero que me acompañen a Efesios en el capítulo 5. Ya están todos ahí. Y voy a dar lectura en el versículo 14 de la carta de Efesios. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará el Cristo. Por tanto, tengan cuidado de cómo se conducen dignamente, no como insensatos, sino como sabios. Este texto que acabo de utilizar, que acabo de citar y leer en frente de ustedes, lo cita el apóstol Pablo, el mismo que desde el versículo 1 se encarga de hacerles ver el llamado eterno de Dios.
Despierta tú que duermes. Despierta, levántate de los muertos. Despierta. Quita a un lado lo que te estorbe. Deja de ser como el agua tibia de la Odisea. Deja de ser inservible para el reino. Deja de ser inservible. Despierta. La iglesia en la Odisea perdió el entendimiento a qué fue llamada, a qué somos llamados cada creyentes. Hablar de las virtudes de aquel que nos llamó, porque nos llamó, de un mundo de tinieblas a su luz admirable. Si ustedes quieren relacionar a la iglesia en la Odisea con algún tipo de pensamiento doctrinal errado, el apóstol Juan no deja recalcado en sus cartas, debido al contexto contemporáneo, estoy hablando primera, segunda y tercera de Juan, con respecto a un énfasis en algún tipo de conducta próspera. Deja en claro el hecho de la conducta del creyente y la doctrina del creyente. Si ustedes quieren ver a la iglesia en la Odisea doctrinalmente, véanla como un tipo de hipercalvinista. Pudiese haber sido que la Odisea tenía una excelente doctrina, pero era inservible para el reino. Cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, cuando conocemos la doctrina reformada y entendemos la base, la sustancia del evangelio, que es Dios mismo quien hace en nosotros y produce en nosotros toda la obra salvífica, no por casualidad, sino predestinado desde antes de la fundación del mundo, como la misma Escritura lo dice. Tal parece que el trabajo se lo delegan a otras personas. Cuando se habla de la predicación del apóstol Pablo, tenemos que ver que el apóstol Pablo está dentro del margen de la predicación persuasiva. El doctor Master dice: predica a Cristo como si dependiese de ti que las personas se conviertan, pero consciente de que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Predicación persuasiva. La iglesia en la Odisea no la tenía. Y quizás muchos de ustedes no la tienen. ¿A quién le van a delegar el trabajo de predicar? ¿A quién? Pregunto. ¿A los del Oxxo? ¿Les podemos decir que ellos prediquen? ¿O al de la gasolinera? ¿Podrán ser buenos creyentes? ¿Podrán tener una excelente conducta? ¿Tienen una hermosa iglesia? ¿Podrán tener
un buen empleo, podrán ser muy prósperos. Pregúntense si están sirviendo para el reino. Pregúntense si están sirviendo para el reino. Pregúntense si están hablando de su Señor, si están predicando a su Señor, si están predicando a su Cristo. O ni frío ni caliente, ni un agua que sirve para refrescarse y ni un agua que sirve para descansar. El llamado a nuestras vidas, hermanos, conlleva una gran responsabilidad que muchas iglesias han olvidado. Y yo no quiero que se olvide en esta, y no se va a olvidar mientras yo pueda estar de pie y predicar a Cristo. Una es que nuestra vida día a día debe ser humillada ante Dios y reconocer su gracia y su misericordia, porque aquí ninguno es mejor que nadie. Todos dependemos de su misma gracia. Dependemos de su misericordia. Le damos gracias a Dios por ello, porque estamos necesitados de su misericordia, de su gracia. 2. Nuestra vida, según la misma Escritura, por la misma demanda que la Escritura ofrece, tiene que testificar nuestra vida de la gloria de Cristo, porque somos llamados a santidad. Somos llamados a santidad. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. El apóstol Pedro lo dice en su primera carta, en el capítulo 1, verso 15. Porque el que nos llamó es santo. Muy sencillo. Hay un trabajo delegado para cada uno de nosotros que está fuera de un régimen eclesial. Qué bueno. Doy gracias a Dios que hay quien me apoya a venir a barrer. Doy gracias a Dios que hay quien me apoya a dirigir los salmos y los himnos. Doy gracias a Dios que hay quien me ayuda a predicar. ¿Quién se preocupa por las comidas? ¿Quién se preocupe por la mayordomía, por lo que hace falta económicamente en la iglesia? Eso es bueno. Doy gracias a Dios por eso. Creo que en eso estamos completos y esperamos en Dios poder ser más disciplinados y que los dones que Dios nos ha dado logremos dirigirlos completamente a su gloria. Que Dios nos otorgue la sabiduría y la seriedad y la disciplina para hacer eso. Pero hermanos, no es únicamente el trabajo del pastor predicar el evangelio. Porque todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y todos tenemos el deseo de glorificar a Dios, de hablar de su grandeza y de su gloria. La Odisea se había extraviado. Tenían con qué justificarse. Tenían con qué justificarse, decir, yo estoy bien, tengo esto, tengo el otro, tengo aquello, tengo allá. No, espérate. Eres pobre,
eres miserable, estás ciego, eres desnudo. No es así. No te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Por eso recalco, el apóstol Pablo dice, despierta. Despierta tú que duermes. Levántate. Predica la gloria de Cristo. Predica de su grandeza, de su bondad, de su benevolencia. No estoy hablando, no se trata de llenar lugares y de hacer multitudes y hacer eventos. Se trata de tener la convicción de que se nos ha delegado un mandato y que bajo esa convicción firme de que nos espera vida eterna y a las personas que no se arrepienten muerte eterna, bajo esa convicción ir y hablar en amor, en la gracia, guiados por su soberana sabiduría, hablar de su grandeza. Cristo. ¿Quién lo va a hacer? Se trata de llevar a cabo el mandato que nos ha sido delegado. No es una propuesta, no es que Dios en su escritura te propone, bueno, si tú quieres, puedes ir y predicar, no. Somos llamados a hablar de su gloria. Y si tú eres llamado a hablar de su gloria, estás llamado a hablar de Cristo. Porque Cristo es la imagen de su misma sustancia. Y si estás hablando de Cristo, estás hablando y tienes que hablar el evangelio. No se trata de poner una camiseta que diga Jesús te ama. Ir y predicar, confrontar, enseñar, mostrarles el pecado y la necesidad de Cristo. Decir que necesitan un Salvador porque ellos se van en camino de perdición. Y ofrecer, como el apóstol Pablo lo hizo, gratuitamente el glorioso evangelio. Y pararte como uno de ellos o como uno de sus profetas y hablar de las grandezas de Cristo y decir de la gloria del Salvador, del Redentor que vino a esta tierra, que murió por nuestros pecados. Y la necesidad de nosotros, de cada persona de Él. Y hacerlo entender con amor y compasión que necesitan ese Salvador, que necesitan voltear a ver la luz de Cristo, porque se van a ir al infierno. Predicación persuasiva. Hoy le dan un folleto a una persona. Y más si es una iglesia de esas o un centro de reunión apóstata con eventos que le agradan al hombre. Le dicen va a haber música bonita a tal hora y va a haber un espectáculo de bailarines y una obra de teatro. ¿Y cuándo se predicó Cristo? Pregunto. Nunca. Pero ellos dicen, estamos bien, no tenemos necesidad de nada, estoy bien, me está yendo bien en mi vida, me está yendo bien en mis relaciones personales, me está yendo bien en el trabajo, me voy a comprar un carro, voy a arreglar mi casa, me compré zapatos nuevos, le voy a comprar los mejores útiles a mi hijo, una mochila para cada día de la semana.
Soy bien, no tengo necesidad de nada. Mentira, 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 mentira. No te engañes. No te engañes. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y nuestro corazón no tiene que estar plantado en este mundo porque somos peregrinos. Hay una cosa que nosotros no vamos a poder hacer ya cuando estemos con nuestro Señor. Cuando estemos con nuestro Señor, nos vamos a gozar de su presencia absoluta y de su santidad absoluta en perfección, en cuerpos glorificados. Y ustedes le van a poder hacer, creo yo, muchas preguntas, más los que no estudian la Biblia. Pero ya no van a poder hablar de su gloria. Ya no van a poder hablar de su grandeza. ¿Conoces a alguien? Predícale a Cristo. A Cristo. La Odisea. Avance o no avance el reino, yo estoy bien. La gente conozca o no conozca de Cristo, bueno, Dios es soberano. Es la gracia de Dios, de todos modos, Dios salva a quien quiere. Yo estoy bien, mi familia está bien, mi casa está bien, yo no tengo necesidad de nada. Pobre, miserable. ¿Qué tipo de iglesia son? Cuando me estoy refiriendo a iglesia, no me estoy refiriendo a este bonito lugar que Dios nos ha dado, el cual estoy seguro que todos estamos agradecidos. Ni tampoco pido que voltees a ver a alguien o apuntes hacia alguien o hacia alguien que no ha hecho algo. Tú eres útil para el reino, y ya dije que es ser útil para el reino. Tenemos que quitarnos esas ideas que trae la iglesia apóstata pentecostal y toda esa secta herética de que solamente los que tienen el don de tal y el don de tal. No, mentira. Todos somos llamados a hablar de Cristo. Si hay personas que Dios dota de sabiduría para ser maestros y pastores de su pueblo, es verdad. Pero todos somos llamados a hablar de su gloria. Te invito a que pienses tú, con el Dios soberano, omnisciente y todopoderoso que yo te redacté brevemente al principio, que conoce tus pensamientos, al cual no te le vas a poder esconder en ninguna parte, que te ha escudriñado por completo, que conoce todos tus caminos. A ese Dios, frente a ese Dios y consciente que Él conoce todo, pregúntate, ¿eres útil para el reino? Si Él estuviese aquí, que lo está, y te dijese cara a cara, y tú sabiendo que no le puedes mentir a Él, al Todopoderoso, que conoce todo de ti, tus pensamientos, tus pecados, tus humillaciones, tus soberbias, todo, el cual te recibe como el Padre eterno y glorioso que es, pero que conoce perfectamente todo, y te diría, ¿me eres útil? ¿Me eres útil para el reino? ¿Me eres útil? ¿Estás cumpliendo el objetivo en esta tierra? Ser sal, ser luz, portadores de la luz de Cristo. ¿Estás llevando ese glorioso evangelio? La gloria del evangelio
Se te ha sido delegado llevar ese glorioso mensaje. Se te delegó, se te brindó, se te otorgó la oportunidad. Llevar el mensaje del Dios que creó toda la tierra y todo lo que hay, del Dios soberano, del Dios que te ha dado todo lo que tienes, como está en la redacción del mismo texto. Pregúntatelo. Porque a Él daremos cuentas. A Él daremos cuentas. Y si piensas que eso es de una forma prolongada, por ahí de 20, 30, 40 años, la Escritura dice que estaba a punto de vomitar a la iglesia de la Odisea. Eres inservible. Te vomitaré de mi boca. No me sirves. Despierta, despierta tú que duermes. Levántate entre los muertos. Despierta, es tiempo de despertar. Mira la luz de Cristo y habla de su grandeza. No ceses de hacerlo. Que de tu boca salga siempre su gloria. Y que las personas que Dios pone en tu camino sean bendecidas con la mejor noticia que jamás nadie les puede dar. Estoy hablando del bendito y glorioso evangelio de nuestro maravilloso Señor amado. Amén. Voy a concluir leyendo el texto. Escribe al mensajero de la iglesia que está en la Odisea. Repito, estoy leyendo desde la Biblia Peshitta. Esto dice el Amén, el testigo fiel, el verdadero, el príncipe de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Quiero recalcar el contexto. Las aguas, su acueducto de aguas termales que llegaba tibia a la ciudad. Así puesto que eres tibio y no caliente ni frío, es decir, no como el agua fría de Colosas que refrescaba, ni como el agua caliente de Hierápolis que servía de agua medicinal, agua termal. Así puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Punto. Por cuanto dices, es decir, el problema era que la iglesia decía, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Les recuerdo que Tiberio redacta que cuando sucede el terremoto, ellos dicen en el año 60 que ellos mismos se edificarían sin ayuda, sin necesidad de nadie. La iglesia en la Odisea, o los ciudadanos en la Odisea. Pero ignoras que eres un pobre, desdichado, ciego y desnudo, pero ignoras verdaderamente cuál es tu posición ante los ojos de Dios. Ignoras verdaderamente eso. Las apariencias no solamente pueden engañar a las personas que tenemos enfrente. Las mismas apariencias nos pueden engañar a nosotros mismos. No te compres un volumen de ti mismo que no eres. Mírate en el espejo de la palabra del santo y glorioso Señor y visualízate cómo verdaderamente eres, pues así es como Él te ve.